Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a otro de los videos donde se expone un poco sobre la teoría. En este caso, para la semana 3, la clase 1, vamos a estar trabajando con el tema de función polinomial. Entonces, veamos, la función polinomial tiene por definición que es una función f que tiene como dominio R y como ámbito R. Donde se presenta, digamos, donde esta función tiene esta forma, f de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x sub n menos 1 hasta llegar a sub 0. Pero ¿quién es a sub n, a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0? Bueno, estos son números reales, siempre y cuando a sub n sea diferente de 0. Y los exponentes de la variable x son los números naturales. En este caso, bueno, sería x por acá. Sería x, por ejemplo, sub n, donde n es un número natural. Podríamos tener entonces x a la 3, por ejemplo, y x a la 2, x a la 1, siempre y cuando los exponentes sean números naturales. Así es la definición formal de lo que llamamos una función polinomial. Veamos algunos ejemplos de esta. Bueno, una función constante. Una función constante es una función f que tiene como dominio R y como codominio R. Y tiene esta forma, f de x igual a sub 0, donde a sub 0 es simplemente una constante. Por ejemplo, g de x igual a 2. Entonces, ejemplos de lo que ya hemos visto. Lo que nosotros llamábamos asíntotas horizontales, lo podemos ver como una función constante. Algunas características que poseen las funciones constantes. Bueno, intersecan a y en el valor que se indica acá. En este caso, por ejemplo, la intersección con y es 0,2. Las intersecciones con x no tienen porque es una recta horizontal. Y en este caso, el ámbito, vean que el ámbito, el único y que contiene es el 2. Vamos con otro ejemplo. Tenemos una función lineal. Entonces, una función lineal, recordemos que es aquella que tiene la forma ax más a sub 0, a sub 1x más a sub 0. Recuerden que es una función de R en R, es decir, como dominio tiene todos los números reales, como codominio también. Luego tenemos que a sub 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Qué pasa si fuera 0? Bueno, esto se cancela y volvería al caso anterior que sería una función constante. Entonces, el ejemplo más sencillo, bueno, el ejemplo más sencillo es g de x igual a x. Una función lineal, nosotros nos damos cuenta de que es lineal porque el mayor grado, o sea, el mayor exponente que tiene la variable x es 1. Entonces, en este caso, la más sencilla es la función g de r en r de g de x igual a x. Entonces, es esta gráfica que tenemos acá por la izquierda. Bueno, aquí viene desde menos infinito y continúa hasta más infinito. Es una función creciente, como ya lo vimos. Tiene ciertas particularidades. ¿Cuál es la intersección con x? Bueno, la intersección con x es del 0, 0. La intersección con y también en este caso es el 0, 0. Y el ámbito es todo R. Vamos con otro ejemplo. La función cuadrática. La función cuadrática, al igual que las expresiones algebraicas cuadráticas, las identificamos porque el mayor grado que tiene, o el mayor exponente que tiene la x es un 2. Y lo definimos de la siguiente manera. Tenemos que es una función f de dominio R, codominio R, que tiene esta forma que tenemos por acá. A sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0. Donde a sub 2 tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, volvemos al caso anterior, que se convierte en una lineal porque este término no existiría. El ejemplo más sencillo es la función g de r en r con g de x igual a x al cuadrado. Entonces, es esta gráfica que tenemos por acá, es una parábola.
Acá, bueno, va hasta más infinito y acá también va hasta más infinito. Luego tenemos las particularidades, las características, interseca en este caso en 0, 0, en X y en Y. Y el ámbito, vean que es desde 0 hasta más infinito. Luego tenemos como ejemplo la función cúbica. Una función cúbica es una función f igual de r en r, donde tiene esta forma en particular. A sub 3 por x a la 3 más a sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0. Con a sub 3 diferente de 0, por la misma situación de los casos anteriores, si no se convertiría en una ecuación cuadrática. El ejemplo más sencillo, bueno, es una función g de r en r con g de x igual a x al cubo, donde las intersecciones con x, bueno, esta gráfica que tenemos acá por el lado izquierdo es la gráfica de esta función de x al cubo. Viene desde menos infinito, va hasta más infinito en y, es decir, el ámbito es todo r. El dominio también es todo R. Y las intersecciones serían el 0, 0 en ambos casos, en el eje Y y en el eje X. Ahora, bueno, antes de continuar, cualquier función que tenga eh, grado mayor a 3, es decir, un grado 4, se llaman funciones de grado 4 o función de grado 5. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros ya no tenemos únicamente la función f de x igual a x, como lo teníamos inicialmente, sino que se realizan ciertos cambios o ciertas transformaciones para obtener nuevas funciones? Por ejemplo, nosotros anteriormente vimos que teníamos solamente f de x igual a x. Y entonces el punto de intersección era 0, 0 en x y en y todo muy lindo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya yo realizo ciertas transformaciones como esta que yo tengo por acá? Bueno, obviamente los puntos de intersección van a cambiar. Entonces, ya ahí, si nosotros tenemos la gráfica, entonces podemos seguir identificando fácilmente los puntos de intersección y ciertas características con todo lo que aprendimos esta semana, con toda la materia que estuvimos trabajando. Al igual, por ejemplo, con una función cuadrática, ya no tenemos únicamente x a la 2, sino que tenemos menos x a la 2 más 3. Entonces, eh, esto es lo que nosotros llamamos cuando se realizan transformaciones a las funciones básicas que acabamos de mencionar anteriormente. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos saber las intersecciones con los ejes, pero ya no tenemos la gráfica de la función, sino solamente el criterio? Bueno, esta semana nosotros estuvimos trabajando con el análisis de gráficas y estuvimos viendo que era, bueno, fácil o relativamente fácil identificar los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y viendo la gráfica de la función. Pero, ¿qué pasa si ya no nos dan la gráfica y únicamente nos dan el criterio de la función? Bueno, si es una función constante, es fácil identificarlo porque es una recta. Si es una función lineal, es relativamente fácil también, pero de manera general vamos a tener que hacer uso de otros métodos ya más algebraicos, ya no tanto gráficos, sino más algebraicos. Para recurrir a estos métodos algebraicos que acabo de mencionar anteriormente, muchas veces es necesario recurrir a lo que nosotros conocemos como factorización de funciones polinomiales. Entonces, en este caso, lo primero que conviene es saber qué es factorizar. Entonces, desde el cole se ha trabajado con métodos de factorización. Sin embargo, la factorización de un polinomio consiste en expresarlo como un producto de monomios o polinomios que son llamados factores del polinomio original. Entonces, recordemos que un monomio es una expresión algebraica que tiene una combinación
tanto de factor numérico como factor literal. Luego, al factorizar un polinomio o el criterio de una función polinomial, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros, la idea es expresarlo de tal forma que en la mayoría de los casos, las, o sea, que permitan la mayoría de los casos la simplificación de dicho criterio. Cosas importantes a tomar en cuenta. La factorización, nosotros vamos a tener la lista, o sea, un criterio de una función o una expresión algebraica va a estar completamente factorizada en el momento que todo el criterio de la función lo transformamos en puros productos. Entonces, primero, bueno, vamos a analizar las técnicas de factorización que existen. Entonces, existen diversas técnicas que vamos a estar trabajando a lo largo de esta y la próxima semana. La más común es la que nosotros llamamos como factor común, valga la redundancia. Esta es la que nosotros, antes de aplicar cualquier otro método, siempre tenemos que verificar si existe o no. Entonces, bueno, ¿qué es un factor común? Bueno, es un monomio o polinomio que está en común en todos los términos del polinomio original. Ahorita vemos unos ejemplos. Luego, una vez que ya yo verifiqué si la expresión tiene algún factor en común, pasamos a verificar lo siguiente. Vamos a verificar si es un monomio, si la expresión que tengo es un trinomio, si es un polinomio en una variable o si es un polinomio en varias variables. Para este caso, nosotros no vamos a estar trabajando con este último de polinomios en una o varias variables. Ese tema, bueno, ese objetivo se recortó, entonces este tema no lo vamos a estar trabajando. Sin embargo, ustedes en el cole tuvieron que haberlo trabajado y era el método de agrupación. Ahora, ¿qué pasa si la expresión que yo tengo es un binomio? Bueno, si la expresión que tengo es un binomio, tenemos dos opciones para aplicar. Bueno, tres opciones. Lo primero es aplicar la diferencia de cubos. Y eso era la diferencia de cuadrados, perdón. Y eso es utilizando las fórmulas notables que nosotros vimos la primera semana de clases. Que por cierto yo les había adjuntado una ficha. Entonces, solamente que antes nosotros teníamos los paréntesis, como estos que tenemos acá. O sea, antes nosotros teníamos estos paréntesis y nosotros los reducíamos a x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahora vamos a aplicar el procedimiento inverso. Si yo tengo x al cuadrado menos y al cuadrado, yo lo devuelvo a los paréntesis. Al igual que en suma y resta de cubos. Antes teníamos los paréntesis, ahora y yo los reducía a estas variables, bueno, a estas expresiones. Ahora yo voy a tener las expresiones de la derecha y voy a reducir y voy a cambiarlo por el producto de estos paréntesis. Ese es para cuando es un binomio, es decir, que tiene dos términos. Ahora, ¿qué pasa si es un trinomio? Bueno, si es un trinomio y está elevado acá al cuadrado, entonces, yo puedo reducir eso a siempre utilizar la fórmula general. Siempre. Entonces, una vez que yo, bueno, calculo el discriminante, yo tengo ciertas opciones, recordemos. El discriminante es igual a cero, quiere decir que el trinomio se factoriza y tiene dos ceros iguales. Es decir, recuerden que tiene una única solución. Entonces, bueno, lo expresamos de esta manera. Si el cero se llama x1, o sea, a la hora que yo calculo la solución, recordemos que la solución tiene esta forma, y el discriminante era igual a cero, entonces al final me queda reducido a por x menos lo que me dio el número elevado al cuadrado. Y esa sería la factorización. Ahora, ¿qué pasa si el discriminante es mayor a cero? Bueno, lo que pasa es que el trinomio se factoriza con dos ceros distintos. Recuerden, si es mayor a cero, tiene dos soluciones. Ahora, lo que nosotros llamábamos soluciones antes, ahora lo vamos a llamar ceros, que son las intersecciones con el eje X. Entonces, bueno, de igual manera, tenemos un A. Este A siempre va a salir a factor común, siempre. Lo vamos a ver en algunos ejemplos.
Y entonces tenemos x menos la primera solución por x menos la segunda solución. Y si el discriminante es menor a cero, la expresión no se puede factorizar en el conjunto de los números reales. Y por último, tenemos el caso para cuando es un polinomio en una variable. Entonces, si es un polinomio en una variable, lo que debemos usar es lo que vamos a ver la próxima semana, o sea, la semana 4 del curso, que va a ser una serie de resultados en cadena que me van a permitir factorizar polinomios o funciones de grado, de cualquier grado, digamos, mayor incluso a 4, grado 5, por ejemplo, haciendo uso de estos teoremas y haciendo uso de la división sintética. Entonces, veamos. El primero es factor común. Entonces, el factor común de un polinomio es el monomio o polinomio por el cual es divisible cada uno de los términos del polinomio original. Y acá viene una serie de ejemplos. Esta serie de ejemplos los voy a mencionar, vamos a verlos más o menos, y al final del video o en otro video los vamos a estar resolviendo paso a paso. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo que ver en el factor común es, bueno, yo veo acá el criterio f de x igual a x a la 4 más 4x a la 2 y yo voy a ver, por ejemplo, qué factor literal tienen en común y qué factor numérico tienen en común. En este caso, bueno, factor numérico no tienen nada en común, ¿cierto? Pero en el factor literal sí, tienen x y tienen x. Ahora, a la hora de hacer yo el factor común, siempre, ojo, siempre vamos a sacar el que tenga menor exponente. Entonces, en este caso, sacamos el 2 a factor común de la siguiente manera. Entonces, sacamos un x a factor común. Y lo que hacemos es, tomamos el x a la 4 y lo dividimos entre lo que yo saqué. Es decir, x a la 4 dividido entre x a la 2, voy a obtener x a la 2. Recuerden que se conserva la base y se restan exponentes. Y por último, 4x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Vean que las x al cuadrado se cancelan y me queda únicamente el 4. Y acá ya estaría completamente factorizado este polinomio. Otros ejemplos. Bueno, otros ejemplos son los que presento a continuación. Entonces, veamos el B. Tenemos f de x igual a 4x a la 4 más 8x a la 3 más 16x a la 2. Vemos que tienen, por ejemplo, un factor literal. Vemos que, por ejemplo, 8 es múltiplo de 4 y 16 es múltiplo de 4. Entonces, todos tienen en común el 4. Y también tienen en común las x. Siempre sacamos la de menor exponente. Es decir, sacaríamos 4x al cuadrado y dividimos. Entonces, 4x al cuadrado, a la 4 dividido entre 4x a la 2, los 4 se cancelan y x a la 4 entre x a la 2, x a la 2. 8x a la 3 dividido entre 4x a la 2, 8 entre 4 es 2 y x a la 3 entre x a la 2, x. Y por último, 16x a la 2 dividido entre 4x a la 2 es 16 entre 4. eh, acá hay un pequeño error, acá es 4. Y x al cuadrado entre x al cuadrado se cancela. Acá recuerden que es 4, no es 16, sino 4. Y bueno, para no alargar tanto el video, acá presento otros ejemplos eh, por acá que los vamos a estar trabajando al final del video. Luego, otro método, diferencia de cuadrados. Entonces, este método de diferencia de cuadrados sirve para cuando yo tengo expresiones de este tipo. A al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, yo lo puedo transformar en un producto de polinomios o en este caso, aplicando la fórmula notable. Entonces, veamos, yo tengo algo elevado al cuadrado menos, muy importante, siempre tiene que haber una resta, por eso se llama diferencia de cuadrados. O sea, tengo dos cosas elevado al cuadrado, dos expresiones elevadas al cuadrado que se están restando. Como en este caso, vean que tenemos 25x al cuadrado menos 49.
Pero ¿qué pasa ahí? Ustedes pueden decir, pero es que el 49 no está elevado al cuadrado. Bueno, pero podemos sacarle raíz, es decir, nosotros podemos poner 7 elevado al cuadrado. O digamos, nosotros decimos, bueno, la raíz de 49 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 7 elevado al cuadrado. Y lo mismo pasa con el 25. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, sacamos raíz cuadrada al primer término, raíz cuadrada al segundo término, y lo que nos dé esa raíz va a ser A, y lo que nos da esta raíz de por acá va a ser B. Entonces, veamos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 25x al cuadrado, raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces, A sería 5x y raíz cuadrada de 49 es B. Es 7, perdón. Entonces, la 7 7 hace la función de b. Y vean que entonces yo tengo 25x al cuadrado menos 49, se me transforma en a más b por a menos b. ¿Sí? En este caso 5x más 7 y 5x menos 7. Y por acá, bueno, algunos ejemplos interesantes que vamos a estar trabajando después. Sí, eso es por ahí. Ahora, el método de inspección. Bueno, el método de inspección es útil para factorizar trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Este es, bueno, uno de los métodos que pide la cátedra que se expliquen, pero incluso también se pueden resolver por el método de fórmula general. Ahora, bueno, por acá el método de inspección consiste en encontrar dos números, o bueno, descomponer esta primera parte, digamos el x al cuadrado, como x por x, en este caso. Luego, el 6 descomponerlo en dos números que multiplicados me den 6, es decir, 2 por 3, en este caso. O sea, 2 por 3, pero que sumados me den 5. Es decir, yo necesito encontrar dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados me den 5. Y básicamente eso es lo que se hace acá. Nosotros tenemos, bueno, tenemos el 2 por 3 me da 6 y 2 más 3 me da 5. Entonces se factoriza de esta manera. X más 2 por X más 3. Y por acá, bueno, otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera factorizar el C, yo tendría que encontrar dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7. Entonces, nosotros podríamos pensar rápidamente, 4 por 3 me da 12 y 4 más 3 me da 7. Entonces, la factorización de ese sería x más 4 y x más 3. ¿Sí? Y bueno, otros ejemplos por acá. Luego tenemos la fórmula general. Bueno, ¿qué es la fórmula general? Lo que yo les acabo de mencionar. La fórmula general es como el método más seguro, por llamarlo de alguna manera, para factorizar polinomios de cuadráticos, o sea, que tienen esta forma. Y de la misma manera vamos a llegar a los mismos resultados que llegamos con inspección si se pudiese resolver por inspección. La inspección no siempre va a funcionar o es muy compleja a veces. Em, pero es bueno aprender el método porque posiblemente en alguna evaluación les pidan resolverlo por inspección, entonces sería bueno dominar bastante el método. Pero si no dicen el método, yo recomiendo irse siempre por fórmula general. Es como lo más seguro. Es un poco más elaborado, un poco más largo el procedimiento, pero es más seguro. Y bueno, ejemplos de cómo se puede utilizar acá la fórmula general. Vean que, por ejemplo, el C aquí se resuelve por fórmula general, pero también se puede resolver por inspección. Por ejemplo, acá los números son negativos. Entonces, menos 4 por menos 9, menos por menos más y 4 por 9 es 36. Pero si yo sumo estos términos, es decir, menos 4 más menos 9, menos 4 menos 9 es menos 13. Entonces ya yo ahí pude haber resuelto este ejemplo 3 con inspección también. Y tenemos diferencia y suma de cubos. Entonces, al igual, recuerden que estos son fórmulas notables que nosotros vimos en la ficha y estuvimos trabajando en la primera semana.
pero nosotros teníamos la expresión del lado derecho, es decir, esto que tenemos por acá, y nosotros lo reducíamos a lo que está por el lado izquierdo. Ahora va a ser al contrario, nosotros tenemos lo del lado izquierdo y ocupamos obtener lo del lado derecho. Entonces veamos, siempre que nosotros veamos, por ejemplo, algo que se está restando y el x está al cubo, nosotros inmediatamente pensamos en diferencia de cubos. Entonces sacamos raíz cúbica a lo primero, es decir, raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de x es, de x al cubo, perdón, es x. Y raíz cúbica de 8 es 2. Entonces ya yo sé que mi a va a ser 3x y mi b va a ser 2. Y lo que hago es sustituirlo en la fórmula. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Vean, a eh, acá sería a menos y lo que vale el 2, lo que vale la raíz cúbica por acá. Acá hay un pequeño error con este signo. Acá es menos, ¿cierto? Y luego, bueno, sigo sustituyendo mi a al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado, que se convierte en 9x al cuadrado, eh, más, y bueno, la multiplicación aquí sigue siendo un menos, ahí hubo un pequeño error. Creo que es un pequeño error acá. Entonces voy a corregirlo y luego se los adjunto. Entonces, pero básicamente sería aplicar las fórmulas notables. Como estos también son unos ejemplos donde se puede aplicar la fórmula notable. Como aquí es una suma, entonces se aplica la fórmula notable de suma. En este caso, vean que tenemos una resta y una suma. Entonces podemos aplicarlo con la fórmula de suma, respetando siempre este signo. O podemos invertirlo, o sea que me quede 1 menos 216x a la 3 y utilizar la de resta. En este caso, bueno, vean que básicamente lo que hacen es invertirlo. Yo tengo 1 menos 216x a la 3 y entonces raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de menos 216x a la 3 es 6x. Y lo que hago es sustituir.